El famoso gaucho matraca era Pedro Álvarez. Ya era gurí cuando ya era gaucho matraca. El gaucho matraca le decían. La verdad que no sé por qué le decían el gaucho matraca. Yo nunca pregunté ni lo supe tampoco. Yo ni idea, ni idea, ni idea. No, eso nunca lo supe. Y yo saco una deducción, que a él le dicen matraca, le decían, porque se amacaba para caminar. Y braceaba un montón para caminar. Pero la mayoría dicen que fue porque siempre se vestía de gaucho. A todos lados donde iba él se vestía de gaucho. Y aparte porque repetía muchísimo las cosas. Él te hablaba y te repetía constantemente lo que te había dicho hacía 10 segundos. No sé por qué, pero le habían puesto eso. El gaucho matraca, el gaucho matraca. Pero él se llamaba Pedro Pablo Álvarez. Matraca, en algunas ocasiones, si se lo decía a alguien, se enojaba. Y se enojaba, pegaba un portazo y se iba a los gritos. Lo que más le gritaban matraca eran los chicos. Y cómo se enojaban, no le gustaba. Ah, bueno, era lo peor para él. Yo me acuerdo que mis viejos nos cagaban a pedos cuando decíamos matraca. Y él se llamaba Pedro. Mi viejo siempre decía, él es Pedro. Cuando yo mandé a buscar agua, es Don Pedro. Nosotros íbamos y decíamos matraca. Cada vez que pasaba en el carro le gritábamos matraca. Y no corría. No corría, por supuesto. Más vale que nunca los iba a alcanzar, pobre, porque Pedro vivía de bombacha y bota. Y nosotros, la verdad, en esa época de vaca flaca, andábamos la mayoría descalzo o con alpargatas y una velocidad terrible. No sé cómo él se crió, no, él creo que se crió acá nomás en la ciudad. Pero el coso, lo que se le ponía a él era el campo. Pero a veces hablaba del campo, pero nada que ver. Sí. Pero él se crió ahí en la cantera 25, digamos. O sea, por calle 25 de Mayo y Santa Teresita, media cuadra. Él se crió acá a la vuelta, a mitad de cuadra. Vivió la familia toda la vida él ahí. Vivía casi en la 25 de Mayo. Sí, en la casa de él. Del padre que le dejó, don Máximo. Máximo trabajaba en obra sanitaria y vendía billetes. ¿Sí? Y la jubilación se la dejó a él. Sí, a él se la dejó. Y después quedó él solo en la casa y después se vino un matrimonio a vivir ahí. Yo vivía allá en la cantera. Allá vivía yo. Yo tenía una pieza de chapa cartón. Y una noche me casó la creciente. Me casó la creciente, que nos fuimos a dar el galpón 9 de allá del puerto. Entonces fue como de que Pedro estaba solo. Tenía una pieza vacía. Andaba buscando una lavandera. ¿Sí? Una lavandera para que le lavara la ropa. Sí. Pero Pedro, digo yo, como dice, le digo yo, lo único que le digo que busco, le digo yo, es una pieza porque la creciente me corre. Ah, dijo, yo tengo una. Y así fue. Él estaba solo, había una piedra sobrante, como es. Y ahí fue que se fue, pero en el año 1978, a fines de noviembre. Después le pagaba la pieza que yo ocupaba, le pagaba. Y él estaba contento con eso, sí, estaba contento. Estamos a 10 cuadras de la plaza, pero esto era un bañado en su momento, ¿no? No, porque era un bajo. Era un bajo que se crecía mucha caña. ¿Viste vos esos cañerales que se crecen? Bueno, había mucha caña y mucha gente vivía ahí, pobre gente, ¿no? Con sus ranchitos y todo así. Sí. Esa era la cantera. En esta parte acá había pura totora, y igual que todo allá no está toda parte, y todo el alambrado era todo hasta allá, hasta el fondo. Acá el parquecito se llama La Totora. Estábamos parados nosotros ahora. Era todo pastizal, era todo totora, era una laguna. Y el parquecito se armó
Una por el gaucho Matraca, porque iba a llevar el nombre de gaucho Matraca. Pero después él todavía estaba vivo y él fue que en vez de ponerle el gaucho Matraca le pusiéramos la totora. Después se le puso una placa acá, en el monolito ese que se ve ahí, con el nombre de gaucho Matraca. Creo que fue la municipalidad la que le puso le hizo eso. La policía montada era el padrino. Esta era la placa que le hicieron en homenaje a Pedro Álvarez Arias Matraca. El recuerdo para el gaucho Matraca porque fue el más viejo de todos. Él fue uno de los más viejos de acá de la cantera. La arrancaron y la encontraron tirada justo en el mismo lugar, hermano, en el mismo lugar que estaba puesta. Y bueno, se la encontró y se la trajeron a mi mamá para que la guardara. Él cuando vivía acá era aguatero, vendía agua en barril, así como se vendía antes. Allá en la otra esquina había un surtidor y ahí él donde se cargaba el agua. Y ahí llegaba Pedro con la mamá, porque ella llevaba de tiro el caballo. Y de ahí venían a sacar todo, porque en ese tiempo había varios barrileros, no era el solo, había un montón. Porque hoy te llevaban a los barrios donde no había agua, vendían el agua ellos, en barril la vendían. Sí, tenía un barril, vendía agua. La madre tenía que salirlo a buscar porque el aguatero se perdía, porque se ponía a conversar. Él donde llegaba y le daban pase, él pasaba, él era amigo, muy amigo era. Yo no sé qué pasó con el barril que lo hizo, el caballo que lo hizo. Después vendía a diario también, ¿viste? Hubo un tiempo que vendía a diario. Cuando yo vine acá, él ya vendía a diario, no vendía más agua. Y a veces vendía a diario, él no era de trabajar, no. No. De grande donde me encontraba en el centro, yo siempre lo recuerdo esto, ¿no? Me cambiaba un diario por un rubito, por un cigarrillo. Estaba yo una madrugada tomando una copa en la confitería de Moncherí, que serían las 3 de la mañana, y él de atrás dice diario, de atrás mío, ¿no? Diario, con la vuelta de Perón a la patria, diario, con la vuelta de Perón a la patria, y yo salto. Seguramente mi deseo era más importante que la realidad que vivíamos. Y le digo, dame un diario, y se lo pago. Miro la tapa, miro la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, y le digo, don Pedro, ¿dónde dice eso? Y se da vuelta y me dice, puchulito, por 0,50 centavos, ¿va a creer que puede ser verdad eso? Ay, Dios mío. Vendía los diarios ya que el día anterior, vendía los diarios y se lo devolvían, decir, ¿cómo si yo le di diario nuevo? Y así pasaba. Y muchos no le decían nada porque ya lo conocían como era. Pedro iba de gaucho a la escuela, pero no de bota, iba de alpargatas. Pedro iba a la escuela 222, la famosa escuelita del Pelao. Allá arriba, antes de la Loba, enfrente al Club Rocamora, se hizo la escuelita provincial número 222, la escuelita del Pelao. Ahí iba Pedro. Le gustaba mucho vestirse de gaucho. Sí, el gaucho para él eran los pantalones y las hojotas. Era evidente que la madre lo empezó a vestir de gaucho. Tenía un poncho que era negro y rojo. Se lo ponía y lo tiraba para atrás. Yo decía, ¿qué le iba a abrigar? Entonces se lo tira todo para atrás. Y tenía sus botas, su bombacha bataraza. Sombrero negro y pañuelo colorado. Toma, sí. De sombrero, de corralera, de cinto y un talero. Cuando le hacían algo, sacaba el alrededor y le hacía zumbar en el suelo el alrededor y los gurises disparaban. Y le apoyaban la pierna como que si fuera un gaucho en serio, ¿no? Enojota siempre enojota. Así era el gaucho para él, ¿sí? Así era. Le encantaban los caballos. Y él pasaba acá en la montada, pasaba.
Pedía un caballo prestado en la policía y se lo prestaba, un caballo mansito, él pasaba por acá para que yo lo viera cómo domaba, ¿sí? Cómo domaba. No era domador en realidad, si nosotros lo criamos juntos, ¿viste? Nosotros teníamos un montón de pingos viejos y cuando vivíamos acá nosotros teníamos como 30 caballos, el final muy viejo, no nosotros éramos muchachones. Y él decía siempre que él era domador y qué sé yo, pero nada. No andaba como domador. Porque él hablaba de domada todo el día. Y yo no sé si él alguna vez estuvo en una domada. Le encantaba vestirse de gaucho porque él decía que era un gaucho, que era domador y qué sé yo, nada que ver, pero bueno, él era la creencia que tenía él. Era un gaucho, porque tenía su carrito, su caballo. Los días patrios él aparecía con su bandera y su caballito. Pedro se acostaba a dormir la siesta, con su botella y vino al lado, porque tomaba vino él. Sí, a veces tomaba, sí, pero no siempre, ¿vio? A veces sí, él tomaba. Como en muchos pueblos de este país en la década del 80, el carnaval o los corsos que eran entonces se hacían alrededor del lugar de convocatoria tradicional, era la plaza del pueblo. Y en el caso de Concepción, Uruguay, el lugar donde reside esta leyenda de Matraca era Plaza Ramírez. Y ahí se concretó una locura de la gente de la radio aquel entonces. Claro, la muerte del Angelito, que era basada en las leyendas del campo, ¿no? Nosotros salimos con 2 botellas de 10 litros de vino cortado con pomelo. Y cuando llegamos al Banco de Entre Ríos, yo lo veo a don Pedro Álvarez que se baja de la carroza. Y entonces yo lo corro. Y le digo, don Pedro, ¿qué hace? ¿A dónde va? Y me dice, me voy por 3 razones. Y me lo hizo fuerte. Primero, ustedes están más locos que yo. Segundo, se terminó el vino. Se terminó el vino. Claro. Y me dijo como sorprendido. Y la tercera, y muy importante, me estoy cagando. Era tremendo, era muy miedoso, sí, porque él capaz que pisaba fuerte y de repente cuando medio se le ponían que ya enseguida se salía. Pero era tan valiente que una vuelta le hicieron pasar un cerco corriéndolo porque no quería pagar un par de sábanas. Estábamos acá y entró, pero parecía que habían arrancado el portón y era él que pasaba corriendo. Y bueno, más vale que lo cubrimos todo y le preguntamos al hombre por qué lo corría y no me pagó la sábana, sin vergüenza, decía él. Y él, como vio que había varios adelante, se había puesto atrás de nosotros y decía, vení, a ver, yo te voy a... Cállate, Pedro, le digo, que te van a fajar, le dijo. Se hacía el hombre, pero cuando había varios que lo defendían. Era tremendo. Para mí, Pedro era un fabulador. Matraca fue una fantasía. Porque Pedro hablaba de cosas que no existían y únicamente en la mente de él podían existir. Matraca era una persona llena de duendes que lo habitaban. Era una persona que podía ser tan ingenuo como un gurí chico en un cuerpo de un hombre grande. Y además era un gran convocador de amigos, fabulador de historias que no sucedieron y que muchas veces el presente lo confundía con el pasado. Le gustaba hacer cuentos, ¿sí? Cuentos que no sé si eran ciertos o no, pero él hacía. Sí. Entonces él inventaba cosas, ¿viste? Así. Pero de todas maneras, las fabulaciones de él le hicieron decir cosas, ¿no? Que la gente se reía de eso, y terminó con eso de que Pancho Ramírez venía con unos baguales para que él se los domara. Él dice que lo conoció a Urquiza, pero en qué tiempo no sé. Eran cosas que se le ponía, sí. Le gustaba conversar, le gustaba contar historias, le gustaba que lo escucharan a él sus relatos así, de doma, de repente saltaba de un lugar a otro, era domador, era historiador, era
degollador de Urquiza. Dice que Urquiza era degollador, dice. Muy urquicista era. Le encantaba la historia de Urquiza. El general le decía. Pero era impresionante cuando él se sentaba cómo contaba la historia de Urquiza. Sabía mucho de eso. Sí, lo quería mucho a Urquiza, sí, mucho lo quería Urquiza. Que cotidianamente él pasaba por LT11 a la tarde y yo le hacía un reportaje capaz de 1 hora. El Cano, el gaucho matraca, don Pedro Álvarez. ¿Cómo está usted? Muy bien usted, gracias. ¿Qué dice, señor don Luis Puchulo? He venido porque usted me ha querido tomar un reportaje, sabiendo en esta parte que yo ahora soy muchacho, que me llevo toda la tradición adentro de Entre Ríos, de la tierra de don Pancho y don Justo José de Urquiza. ¿Qué me haría con mucha plata? Bueno, yo, si tuviera mucha plata, yo me voy al campo a vivir. Me gustaría tener la tropilla completa, comprar una casa y tener una tropilla completa para hacer festivales de Roma. Terminado el programa de El Gigante que dirigía el profesor Andrés Bisaño, yo iba hasta la puerta y en aquella puerta ya estaba Matraca con una sonrisa esperándome. Así que simplemente abría la puerta, lo hacía pasar y a partir de ahí comenzaba una fiesta de la alegría y de la risa. Era tan divertido que, mamá mía. Era un niño grande, era un niño donde tenía su fantasía, su ilusión de lo que quería ser. Él soñó toda la vida con domas, caballo y poder jinetear un rayo. Sí, era muy fantástico. Él tenía muchas amistades, eran todos amigos de él, casi lo querían todos un montón, sí, eran buenísimos, loco. Y para nosotros, para el barrio de acá, era nuestra leyenda. Para nosotros era la leyenda nuestra. Era el gaucho Matraca de nosotros, de la cantera. Era un buen personaje. Un personaje querido por todos.